Cuando hay demasiado ruido, incluso la verdad se escucha demasiado lejos. Estamos saturados de ruido, de imágenes, de frases en Instagram, TikTok, YouTube. Estamos saturados de demasiada información, consumiendo y consumiendo día a día, que todo ese ruido no nos deja escucharnos. No tenemos nunca una pausa, un momento para nosotros. No porque no lo tengamos, sino porque elegimos no tenerlos. Y eso lo único que hace es confundirnos más o darle menos valor a nuestras palabras. Entonces estamos todo el tiempo siguiendo fórmulas ajenas, siguiendo ideales de otros, valores de otros, ideas que no son propias, pero que nos hace sentir que vamos a llegar más rápido a no sé dónde, ni para qué. Y así fue mi vida por, ¿cuánto tengo? 35 años. No 35 años puntuales, pero desde que le encontré el sentido a dónde quería ir, me desvié una y mil veces del camino por intentar seguir fórmulas mágicas, por no seguir mi instinto, por no estar cómodo con lo que quería, por tener miedos, por no romper paradigmas, por quedar bien, por tantas otras cosas. Y hoy en parte rompo con algunas, en parte me oculto de otras, pero si hay algo que entendí es en parar y escucharme y, y aunque sean pequeños pasos, los voy dando, sea en exponerme, en pensar un video, en salir a caminar y meditar qué es lo que quiero, si los pasos que voy dando se alinean con la vida que quiero y, y día a día voy construyendo eso. Hoy no veo en lo exterior todo lo que quiero para mi vida, y no hablo de cosas materiales, sino en la forma que quiero vivir mi vida, pero ya lo tengo ordenado internamente, por lo menos en gran medida, y es la dirección y el propósito que estoy siguiendo. Con todo esto quiero ayudarte y al mismo tiempo me estoy ayudando, pudiendo hablar de todas estas temáticas me gustan y poder ayudar a las personas a tener más claridad cuando mucho tiempo de mi vida fui un remolino de pensamientos, ideas, y que me sigue pasando. Sigo pensando en muchos proyectos, alternativas. Todo el tiempo mi mente está en modo crear y innovar y querer hacer cosas, pero decidí darle foco a esto, que es algo que está dentro de mí hace tanto, y la realidad que al romper la barrera del primer video en YouTube, sentí que algo cambió y tuve la suerte de que mi contexto y mi entorno fue muy positivo, así que eso me potenció más. Que en el caso de que no hubiese sido, igualmente seguiría por acá, porque no, eso no fue lo más importante, sino que en mi caso fue algo que acompañó. Pero me estoy sintiendo que estoy construyendo la persona en la que me quiero convertir y, y al exponerme también me ayudo a ser más congruente con mis valores y con lo que quiero y poner ese ladrillo día a día para construir mi hogar de la mejor manera posible. Así que te invito a que como en esta parte, que está más tranquilo y menos viento, te alejes del ruido, que te
que te armes una agenda, decir en 15 días o cuando sea, decir, bueno, este día voy a estar sin el celu 4 horas, como si fueras a cursar, o como si fueras a un seminario, o como si fueras a un recital que sabes que vas a estar X tiempo atento a eso, permitiste estar aburrido, que en ese aburrirte, vas a empezar a escucharte y algo bueno va a salir de eso. No te digo que vas a resolver el propósito de tu vida, pero, pero sin duda va a surgir alguna cosa interesante que te va a hacer reflexionar y, y pensar en vos o en alguien que quieras. Escribime en los comentarios cuando pases, si pones en práctica esto que te digo y evita ese ruido. Evita más que puedas el ruido para escuchar tu interior y escucharte a vos y empezar a vivir una vida más en propósito de tu dirección. Y eso. Nos vemos.